Niños y niñas de primer año de secundaria, bienvenidos a la clase de comunicación del Colegio San Juan Bosco. Hoy vamos a tocar un tema de gramática muy importante. El título es Palabra, Lexema y Morfema. Quiero decirles lo siguiente, quiero que aprendan lo siguiente. Nosotros tenemos partes en nuestro cuerpo, ¿no? Yo podría decir que en forma general, mi cuerpo tiene cabeza, tiene extremidades superiores, extremidades inferiores. Así como nosotros tenemos partes en nuestro cuerpo humano, las palabras también tienen partes. Y nosotros estudiamos las partes de las palabras en morfología o desde el criterio morfológico se llama. Ahora, pero voy a aprender en primer lugar de dónde viene la palabra morfología para poder saber las partes de una palabra. Morfología viene de dos voces griegas, viene del idioma griego, de la palabra morfe y la palabra logos. De ahí viene la palabra morfología. Entonces, ¿qué quiere decir morfología? Morfe significa forma y logo significa tratado. Entonces, la morfología en nuestro idioma se encarga de estudiar la forma, la estructura de las palabras. Eso es el concepto de morfología. Por eso es que nosotros decimos que analizamos la palabra morfológicamente. Y les decía hace un momento que así como nosotros tenemos partes en nuestro cuerpo humano, las palabras también tienen partes. Pero en primer lugar, yo quiero decirte que las palabras están conformadas por monemas. ¿Y qué es un monema? Un monema es la unidad más pequeña de una palabra dotada de significado. Cada parte de la palabra es un monema. Repito, cada parte de la palabra es un monema. Es una unidad con significado. Ahora, pero ¿cuáles son esas partes de las palabras? ¿Cuáles son esos monemas? Son dos, lexema y morfema. A ver, todos, repitan conmigo. La palabra tiene lexema y morfema. Dos partes tiene la palabra, lexema y morfema. Ahora, yo quiero aprender qué es un lexema. Un lexema es la parte principal de la palabra, la parte invariable se dice. ¿Qué quiere decir invariable? Que no cambia, que no varía. Por eso se dice invariable. Pero al lexema también se le puede decir raíz o le puedo decir base. ¿Por qué? Porque es la parte principal. Yo quiero que ustedes observen aquí que tengo 1, 2, 3, 4 palabras. Miren en la pantalla. Tengo la palabra casa, la palabra casita, la palabra casona y la palabra caserón. Estas 4 palabras forman una familia de palabras. Y si yo las observo a cada una, cas, 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 cas. Ah, miren, en esas palabras se repite cas. Eso es el lexema. El lexema no cambia, no varía. Por eso es la base, es la raíz, es la parte principal. Ahora, aquí en la primera palabra, tengo A, en la segunda ita, en la tercera ona y en el cuarto erón. A la parte que varía de las palabras se llama morfema. ¿Qué es el morfema? Es la parte de la palabra que varía, que cambia. Eso sí es variable. ¿Está bien, chicos? Repito, el lexema es la parte principal, la parte que no cambia, pero el morfema es la parte que sí cambia, es la parte variable. Y de acuerdo al morfema que yo le pongo a un lexema, yo puedo hacer una familia de palabras, cambiando el morfema nada más. Por eso es que decimos que existen 2 tipos de morfemas también.
el morfema gramatical y el morfema derivativo. O si decimos en plural, morfemas gramaticales y morfemas derivativos. Los morfemas gramaticales nos dan información de género gramatical y de número gramatical. ¿Qué quiere decir eso? Cuando digo género, hablo del masculino o el femenino. Y cuando digo número, digo singular o plural. Nos da información de género y número si es que las palabras son sustantivos o adjetivos. Ejemplo, la palabra loros. Miren, la palabra loros tiene como lexema lor. Eso es el lexema. Y tiene dos morfemas. En este caso, el primer morfema es O, que me indica género masculino. Y la S me indica número plural. Es un sustantivo la palabra loros. O puedo decir un adjetivo, la palabra loros, loros grandes. Si digo la palabra grandes, el lexema sería grand, hasta la R. Y la E y la S juntitos hacen un número plural. Me está dando información de número. Ahora, ¿pero qué sucede si yo tengo una palabra que es verbo? ¿Qué sucede con una palabra que me dan y es verbo? Como escuchamos. Miren acá la palabra, escuchamos. La palabra escuchamos es un verbo. El lexema es escuch y el morfema es amos. Miss Katy, pero aquí tiene O y S. No, eso no interesa ya, porque no es un sustantivo o un adjetivo, es un verbo. Y cuando nosotros analizamos morfológicamente un verbo, solamente separamos el lexema y al resto lo llamamos morfema gramatical de desinencia verbal. Y el otro tipo de morfemas son los derivativos. Los derivativos son los prefijos, los sufijos y los infijos. Vamos a explicar un poquito más. Quiero que observen todos aquí en la pantalla. Vamos a observar que tenemos en el primer grupo de palabras, primero, camino. Segundo, encaminar. Tercero, caminante. Y cuarto, caminó. Si yo observo esta familia de palabras, voy a observar que camín, 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 camín se repite. Por lo tanto, a esa parte que no cambie en una palabra, yo lo llamo lexema. ¿Está bien? Y a la parte que sí cambia, ¿cómo lo llamo? Morfema. Voy a preguntarle y voy a pedir que me ayude en la lectura nuestro compañero Leonel. Leonel, quiero que leas el segundo grupo de palabras. Lee, Leonel. ¿Te escuchamos, Leonel? Ya, a ver, vamos a ver. Entonces pedimos a nuestra compañera Maricielo. Maricielo, quiero que leas el segundo grupo de palabras. Dime, Maricielo, ¿qué parte de la palabra no cambia, hijita? Vale, a esa parte que no cambia es el lexema o raíz, lo llamo lexema. Y el resto que sí cambia, yo lo llamo morfema. Vamos a pedir a Kianés. Kianés, el tercer grupo de palabras, por favor, lea en voz alta. Muy bien. Kianés, ¿qué parte de la palabra no cambió? Am. ¿Y cómo lo llamo a la parte que no cambia, Kianés? ¿Cómo lo llamo? Lexema, muy bien.
Y a la parte que cambia, ¿cómo la llamo, señorita? Morfema, excelente. Vamos a pasar a un compañero más. Vamos a pedir a Rupay. Joven Rupay, quiero que leas, por favor, el último grupo de palabras. Y pensó, ¿qué parte de la palabra es igualito, joven? Joven Rupay, ¿qué parte de la palabra de estas palabras es igual? A ver, vamos a ver. Pens. Esa parte que no cambia se llama lexema. Y la parte que sí cambia, morfema. Ya. Les dije que había dos tipos de morfemas. El primero es el morfema gramatical y el segundo es el derivativo, ¿cierto? Voy a explicar primero cómo son los morfemas gramaticales porque ustedes ya saben reconocer un lexema y un morfema. Quiero que miren acá la palabra niño. La palabra niño tiene como lexema nin y el morfema es o. Entonces, en el siguiente renglón yo pongo que ese es un morfema. Ahora, ¿por qué es gramatical? Pongo ahí morfema gramatical. ¿Por qué digo que es gramatical? Porque me está dando información de género masculino. Así vamos a hacer después el análisis en el cuaderno. Separo el lexema con su guión, separo el morfema con su guión y escribo debajo, en la primera línea morfema, en la siguiente línea gramatical y en la tercera línea género, en este caso es masculino. Ahora, tengo la palabra hermanas. De la palabra hermanas, el lexema es miren, niño es sustantivo, hermanas también sustantivos. El lexema es El primer morfema es a y el segundo morfema es s. ¿Qué tipo de morfema es? Morfema gramatical de género masculino es. A ver, pregunto, ¿es de masculino, sí o no? Es de masculino, porque la A, ¿qué me indica? ¿Qué me indica la A? La A, están más atentos, es femenino. Ahora voy a la S. La S es un morfema gramatical porque me indica número plural. Paso al siguiente. La palabra debemos, pero debemos ya no es un sustantivo, es un verbo. En el verbo busco el lexema. El lexema es deb. Y el morfema es hemos. Pero aquí tiene O y S. Ya dije, no lo voy a separar porque esto es un verbo. Solamente escribo lexema y al resto lo llamo morfema gramatical de desinencia verbal. Igual con hablar. Pero hablar no es un verbo, amistad, es un verboide. Los verbos y los verboides. Solo los verbos y los verboides. Porque los verboides son verbos no personales. ¿Ya? Por eso es que su nombre en realidad lo debemos llamar verboides. Ahora, hablar. ¿Cuál es el lexema de hablar? Habl. Y el resto es ar. Pongo entonces habl, el lexema, y ar, el morfema gramatical de desinencia verbal. Recuerda, los morfemas gramaticales te dan información de género y número o de desinencia verbal. ¿Cómo hago la diferencia para ver género y número o desinencia verbal? ¿Cómo me doy cuenta? Cuando es un sustantivo adjetivo o cuando es un verbo. Paso a la siguiente. Este signo de interrogación quiere saber, por eso está que baila. Ahí. Los morfemas derivativos pueden ser tres, les dije. Prefijos, sufijos e infijos. ¿Qué sucede con los morfemas que son prefijos, derivativos prefijos? Ellos se ubican delante del lexema. Tengo la palabra bipolar en primer lugar. La palabra bipolar tiene como lexema polar, pero delante del lexema mismo hay el morfema bi. Entonces, a este morfema yo lo llamo prefijo. Igual que bisnieto. Miren acá, el lexema es nieto, pero delante está bis. A eso lo llamo morfema derivativo prefijo.
Ahora, vienen los sufijos. ¿Qué son los sufijos? Los sufijos son aquellos morfemas que van después del lexema. Después, mira, abogaducho. Abogat es el lexema. Ducho es el sufijo. Morfema, derivativo, sufijo. Camioncito. Camión es el lexema. Y cito es el morfema, derivativo, sufijo. ¿Por qué se llama sufijo? Porque va después. Y también tenemos los infijos. ¿Qué son los infijos? Los infijos, yo no los quiero los infijos. Les cuento por qué. Porque el infijo se pone en el centro, se mete en el centro entre el lexema y el sufijo. Miren el ejemplo, miren lo que pasa. Dientecillo. Yo me doy cuenta que dient es el lexema. Illo es el sufijo. Illo es un sufijo. Y aquí veo que está al centro. A eso lo llamo infijo, al que ve en el centro. No todas las palabras tienen infijo, solo algunas. Pececito. Me doy cuenta que pec es el lexema y ito es un sufijo. Y queda en el centro. Entonces esto es un infijo porque está en el centro. ¿Está bien? A ver, chicos, pregunto, ¿entendieron? ¿Sí o no? Muy bien. Quiero que vean entonces en los ejemplos que están aquí. Miren aquí. Cuando hemos hecho la palabra camino, encaminar, caminante y caminó. Yo veo la palabra encaminar. La palabra encaminar, el lexema está aquí y delante hay un morfema. Este morfema que está delante yo sé que es derivativo. ¿Pero cómo se llama? Prefijo. Y mis Katy, y acá caminar es un verboide, porque todo lo que termine en ar, e ir, tomen nota eso. Todo lo que termine en ar, ir es un verboide. Entonces, mis Katy, esto de acá, eso es un morfema gramatical de desinencia verbal. Ahora voy acá, caminante. Mis, eso sí, ya sé, ese es un sustantivo. Camín es el lexema. Pero antes no me indica género y número, mis Katy, entonces no es gramatical. Claro que no, es derivativo. ¿Por qué? Porque está después del lexema, no me da género, número, pero sí es un sufijo. ¿Y por qué lo llamo sufijo? Porque está después del lexema y no me da información de género, número, tampoco de desinencia verbal. Y aquí dice caminó. Eso sí es un verbo, mis Katy. Caminó. Él caminó. Listo. Camín es el lexema y o es un morfema gramatical de desinencia verbal. ¿Por qué? Porque camino es un verbo. A ver, mis Katy, pero acá dice camino. Acá dice camino. El camino que siguió el profeta. Eso es sustantivo, mis, porque está poniendo nombre a un camino. Camino, mis. Es un sustantivo común. Entonces, miren aquí. Camín es el lexema. Y o es un morfema gramatical de número plural. Porque esto no es un verbo, es un sustantivo. Uno más. Miren acá. ¿Ya? Vamos acá. Con valentía. Valentía. Val es el lexema. Y después del lexema es el día. El día sería, pregunto, Alexandra, morfema gramatical o derivativo. Sería derivativo. ¿Por qué derivativo? Porque está después del lexema y no me da indicación de género número. Por lo tanto, es morfema derivativo sufijo. Hasta ahí. ¿Está bien, chicos? Muchas gracias por haber prestado atención a la explicación de este interesante tema. A continuación, les voy a pedir, por favor, que en el cuaderno vamos a hacer un par de ejercicios. Con ustedes, niños, hasta la próxima. Me quedo solo con los estudiantes de San Juan Bosco.